¿Cuál fue el mayor desperdicio de dinero en la historia de la humanidad? Considera el Palacio de Versalles, el brillante monumento de Luis XIV al poder absoluto. 14.000 millones de libras se vertieron en pasillos de mármol y galerías de espejos, mientras que los campesinos de Francia sufrían de hambre en millones. Pero el verdadero desperdicio no estaba en el pan de oro o en las fuentes. Estaba en la forma en que Versalles transformó la naturaleza humana en un elaborado juego de apariencias. La nobleza se arruinó manteniendo la elaborada ficción de su propia importancia, gastando fortunas en la ropa adecuada, los apartamentos correctos, el derecho de ver al rey despertarse cada mañana. Abandonaron sus fincas para apiñarse en diminutas habitaciones, compitiendo por el vacío premio de la atención real. Líneas de sangre enteras se extinguieron, habiendo gastado sus últimas monedas en medias de seda y polvos para sus pelucas. Lo que hace que sea devastador no es el dinero, sino cómo Versalles se convirtió en una máquina para convertir la dignidad humana en espectáculo. Aristócratas que una vez gobernaron provincias se redujeron a obsesionarse sobre quién podía entregarle al rey su camisa durante el vestido matutino. Un sistema tan perfectamente diseñado para desperdiciar no solo riqueza, sino la misma esencia del potencial humano. Incluso el rey mismo quedó atrapado en el aparato de su propia gloria, cada momento de su vida transformado en teatro, 14 horas al día interpretando el papel del Rey Sol, hasta que ni siquiera él podía distinguir dónde terminaba la representación y comenzaba el hombre, toda una civilización derramando sus recursos en una elaborada representación del poder, mientras que bajo el dorado y los jardines, los cimientos de su mundo se pudrían. Las salas aún se mantienen, por supuesto. Los turistas las recorren ahora, con los teléfonos en alto para capturar el exceso, pero lo que realmente están observando es una de las máquinas más exquisitas de la historia, para desperdiciar no solo dinero, sino la humanidad misma. La NBA está afectando los espíritus de San Louis. El dinero gastado no se acerca a lo que otros proyectos aquí mencionados costaron, pero todos esos esfuerzos fueron un intento fallido de hacer algo. Este fue un intento exitoso de no hacer nada. Dos hermanos, Dan y Otzi Silna, compraron los Carolina Cougars de la ABA y los trasladaron a San Louis. La ABA y la NBA estaban en conversaciones de fusión, y los Silna esperaban que algunos de los equipos de la ABA se unieran a la NBA, así que trasladaron el equipo a San Louis, que era, y probablemente aún es, el mercado mediático más grande, sin un equipo de la NBA, para que la Liga Mayor mirara su franquicia de manera más favorable. La NBA tenía otras ideas, y en 1976 extendió invitaciones solo a los Nuggets, Nets, Spurs y Pacers. Esto significaba que tenían que hacerse de los otros dos equipos restantes, los Spirits y los Kentucky Colonels. La NBA ofreció al propietario de los Colonels, John Gay Brown, unos pocos millones de dólares, los cuales aceptó con gusto. Sin embargo, los Silna realmente creían en la NBA y rechazaron un simple pago. En su lugar, negociaron un acuerdo para recibir unos 7 del ingreso por televisión de los 4 equipos de la ABA invitados a la NBA, por un total de 4/7 de parte, en perpetuidad. La NBA pasó casi 40 años tratando de liberarse del acuerdo, sin éxito. Lo que comenzó como una suma ínfima, rápidamente se convirtió en una cantidad considerable, ya que la popularidad de la NBA se disparó en la década de 1980, y los deportes de equipo se convirtieron en una gran industria con el auge de la televisión por cable. En 2014, firmaron un acuerdo con la NBA por una suma única de $500 millones que limitó severamente sus ingresos anuales, pero aún reciben una pequeña cantidad de ingresos de esos 4 equipos cada año, como parte de una nueva asociación. La NBA tuvo la oportunidad de poner fin al acuerdo a principios de los 80, ofreció a los hermanos $5 millones al año durante 8 años, pero luego se negó cuando los hermanos contraofertaron con $8 millones al año durante 5 años. En última instancia, la NBA gastó más de $500 millones para que un equipo dejara de jugar baloncesto profesional y simplemente desapareciera. No puedo creer que nadie haya mencionado el fallido sitio de Rodas en 305 a 304. En resumen, Demetrio I, rey de Macedonia, temía el poder naval de Rodas y su posible alianza con Egipto. Demetrio decide que va a atacar Rodas, pero para hacerlo, va a necesitar enormes máquinas de guerra. Con las innovaciones de Alejandro Magno, Demetrio las reforzó y amplió. Este hombre era conocido como
el asediador, por su habilidad en la guerra de asedio. Demetrio inventa y hace construir el Helépolis, una enorme torre rodante sobre ruedas. El Helépolis era una gran torre de asedio, de 39 metros de altura y 20 metros de ancho. Se sostenía sobre 8 ruedas y rodillos, lo que le permitía moverse hacia adelante, hacia atrás y lateralmente. Tenía varios pisos conectados por escaleras resistentes, una para ascender y otra para descender. Sus lados estaban revestidos de hierro para resistir el fuego y tenía portales que se abrían cuando las catapultas disparaban. El Helépolis pesaba 160 toneladas y requería cientos de hombres para moverlo mediante el cabrestante y la transmisión por correa, además de miles más empujándolo desde atrás. El Helépolis contenía una variedad de armamentos en cada uno de sus 9 pisos. 2 catapultas de 80 y 2 kilogramos y una de 27 kilogramos estaban en el primer piso. Las catapultas se clasificaban según el peso del proyectil que lanzaban. 3 de 27 kilogramos estaban en el segundo piso y 2 de 14 kilogramos en cada piso superior. Los 2 pisos superiores contenían hombres armados con arcos y lanzadores de dardos para eliminar a los defensores en las murallas de la ciudad. Las aperturas de hierro del torreón, ajustadas mecánicamente, estaban revestidas con pieles de animales, lana y algas marinas para hacerlas resistentes al fuego. El Helépolis era la torre de asedio más grande de su época. Cuando Demetrio hizo avanzar el Helépolis, los rodios abrieron un agujero en su propia muralla bajo la cobertura de la noche, donde esperaban que el Helépolis atacara. Luego inundaron toda el área con agua y desechos, así que cuando la enorme torre se movió la mañana siguiente, quedó profundamente atascada en el barro. Finalmente, el sitio fracasó y Demetrio se marchó de Rodas, dejando atrás todos sus ingenios de asedio. Años después, los rodios vendieron los restos de esos ingenios de asedio, incluido el Helépolis, lo que les ganó suficiente dinero para construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas. Oh hombre, déjame compartir algo que hará llorar a tu billetera y explotar tu cabeza. ¿Quieres escuchar una verdad provocativa? El mayor derroche de dinero no es lo que piensas. Son todos esos cursos de enriquecerse rápido que prometen hacerte millonario para el próximo martes. Piensa en ello. Personas gastando su último $997 para aprender a hacer dinero de alguien que solo gana dinero enseñando a otros cómo hacer dinero. Me duele la cabeza solo de explicarlo. Aquí está la incómoda verdad, de la que nadie está hablando. Todos estamos aquí discutiendo sobre fracasos financieros históricos, mientras que mi adolescente está gastando dinero real en ropa virtual para su personaje de videojuego. Así es, pantalones digitales que ni siquiera existen. Al menos cuando yo desperdicio dinero, obtengo pantalones reales con bolsillos reales para guardar mi dinero real. ¿Quieres escuchar algo que realmente te volará la cabeza? Cada vez que alguien compra una caminadora en enero, un ejecutivo de una compañía de equipo de ejercicio recibe sus alas. Esas cosas se convierten en los percheros más caros del mundo para el 1 de febrero. Lo sé porque he tenido 3 de ellas. Pero aquí está la parte más loca. Todos estamos aquí debatiendo sobre los derroches de dinero históricos, mientras que alguien en algún lugar aún está pagando por el internet de marcación de AOL. Sí, en 2024. Eso es como tener un caballo y una carreta en tu garaje junto a tu Tesla. Hablando de eso, ¿recuerdas cuando compré ese exprimidor revolucionario que se suponía iba a cambiar mi vida? Resulta que lo único que revolucionó fue mi capacidad para hacer un ruido realmente caro a las 6 de la mañana mientras creaba la taza de jugo más pequeña del mundo. La verdadera pregunta no es ¿cuál fue el mayor desperdicio de dinero?, sino ¿por qué todavía tengo un cajón lleno de cargadores de teléfono para teléfonos que no han existido desde el primer mandato de Obama? ¿Cuál es tu compra personal de ¿qué estaba pensando? Comencemos por ahí. El proyecto Gato Acústico fue una operación encubierta de la CIA durante la Guerra Fría que tenía como objetivo utilizar un gato como dispositivo de escucha móvil. ¿Por qué un gato? Tienen una habilidad natural para moverse discretamente y mezclarse en el entorno sin levantar sospechas, y donde se les permitía estar cerca y dentro del Kremlin. La esperanza era que el gato, equipado con tecnología avanzada de escucha, pudiera deambular sin ser detectado cerca de funcionarios soviéticos y captar conversaciones privadas. El proyecto, que costó más de $20 millones, consistía en implantar quirúrgicamente un micrófono en el canal auditivo del gato,
un pequeño transmisor en su pecho y una antena que corría a lo largo de su cola. La tecnología era de vanguardia para la época, y la idea era crear una herramienta de espionaje viva e indetectable. Sin embargo, el proyecto rápidamente se enfrentó a problemas. Los gatos son notoriamente independientes y difíciles de entrenar, a menudo ignoran órdenes y se distraen. En su primera misión de prueba, se informó que el gato fue enviado a espiar una conversación fuera de un complejo soviético, pero se desvió. Algunos relatos sugieren que, lamentablemente, tuvo un accidente con un vehículo poco después de su despliegue. En última instancia, el proyecto fue considerado un fracaso, y la CIA concluyó que los animales, especialmente los gatos, eran demasiado impredecibles para fines de espionaje. El Fyre Festival. Se suponía que iba a ser un festival de música de lujo en una isla privada, pero en cambio, se convirtió en un desastre de proporciones épicas. Las personas pagaron miles de dólares por boletos VIP, solo para llegar y encontrar tiendas sin techos, escasa comida y ningún festival real del que hablar. Todo fue una jugada engañosa, con inversionistas perdiendo millones y asistentes atrapados. El costo inicial se estimó en $27 millones, pero al final, fue simplemente un enorme y vergonzoso desperdicio de dinero que se recordará durante años. El Palacio del Parlamento en Bucarest, Rumania. El edificio más pesado del mundo y el tercer edificio administrativo más grande del mundo. El dictador comunista de Rumania, Nicolae Ceausescu, se inspiró para construirlo después de visitar Corea del Norte en la década de 1970. Se destruyeron más de 7 kilómetros cuadrados del antiguo centro de la ciudad de Bucarest para darle vida, y costó el equivalente moderno a $4.5 mil millones. Todo esto en un momento en que el país experimentaba escasez crónica, debido a medidas de austeridad que asfixiaban para saldar la deuda externa. La eliminación de los vecindarios comenzó en 1982, y el edificio no se completó hasta 1997, 8 años después de la caída del régimen comunista. Hoy en día, solo aproximadamente un tercio del edificio está ocupado. La Gran Muralla de Gorgan, construida por el antiguo imperio sasánida, en lo que hoy es Irán. El propósito era protegerse de los invasores nómadas. Se construyó con 100 millones de días, hombre de trabajo, lo que equivale a alrededor de 300.000 trabajadores, esforzándose durante 5 años consecutivos. Considerando el costo promedio de la mano de obra, los gastos de materiales y otros costos relacionados, el costo total del proyecto podría haber alcanzado una suma astronómica de aproximadamente $130.000 millones en la actualidad. No hace falta decir que no logró su objetivo, ya que los hunos idearon técnicas para eludir la muralla sin muchos inconvenientes. Una de las instancias más conocidas de desperdicio financiero masivo en la historia fue la construcción del Canal de Panamá por parte de los franceses en la década de 1880. La empresa francesa comenzó a construir el canal en 1881, pero el proyecto terminó en un fracaso catastrófico debido a errores de ingeniería, desafiantes condiciones tropicales y brotes de enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. La empresa francesa, que había recaudado enormes fondos de inversionistas, perdió alrededor de $287 millones, 8.5 mil millones en la moneda actual, lo que llevó a su declive financiero. Eventualmente, los Estados Unidos asumieron el proyecto y completaron el canal en 1914. El fracaso francés a menudo se cita como uno de los mayores desastres financieros en la historia de la ingeniería y la inversión. Otro ejemplo de desperdicio financiero masivo fue la Guerra de Vietnam para los Estados Unidos, que duró de 1955 a 1975, la guerra costó a Estados Unidos alrededor de $168 mil millones, aproximadamente 1 billón en dinero actual. Además de los enormes costos financieros, la guerra causó pérdidas humanas significativas, tanto entre los soldados estadounidenses como entre la población civil vietnamita. A pesar de estos gastos y pérdidas, el conflicto terminó con la retirada de las fuerzas estadounidenses y la caída del gobierno de Vietnam del Sur, lo que muchos consideran uno de los mayores fracasos militares y políticos de Estados Unidos, así como un ejemplo del inmenso desperdicio de recursos financieros en una intervención militar poco efectiva. A finales de los años 60, Austria decidió construir la primera de 3 plantas de energía nuclear, aproximadamente 1.6 mil millones de euros en valores actuales, después de tener en cuenta la inflación. Cuando se completó la construcción, se decidió llevar a cabo una votación pública.
El 50.47% de los votantes opinó que Austria no necesitaba energía nuclear. Por lo tanto, esta planta nunca fue dotada de material nuclear y se utilizó como un museo durante años. Llegué tarde a la discusión, pero argumentaría que la Ley de Remoción de Indígenas de 1830 y el posterior Sendero de Lágrimas y otras medidas similares fue en realidad muy costosa, con un costo de alrededor de $60 millones en dólares de la década de 1830, o más de $2.000 millones en la actualidad. Para ponerlo en contexto, la compra de Luisiana costó $15 millones, alrededor de $350 millones hoy, solo 30 años antes. El Museo de los Indígenas Americanos, en Washington, D.C., tuvo una exhibición sobre esto. Fue controversial debido a su elevado costo, y finalmente, llevó a la pérdida de muchas vidas nativoamericanas y ha dejado una profunda herida de despojo que persiste hasta el día de hoy. La CIA gastó años, y no recuerdo el número exacto, en el rango de cientos de millones de dólares en los años 70 y 80, para construir una máquina en una barcaza disfrazada de embarcación civil, con el fin de recuperar un submarino soviético hundido, sin que los soviéticos o el público se enteraran, a pesar de que la Marina tenía mejores opciones disponibles. Bajaron esta garra en un brazo a miles de pies de profundidad, pero el submarino se desarmó en el ascenso y no obtuvieron nada útil. Luego, todo fue expuesto a los medios. Una ingeniería impresionante, pero simplemente un completo desperdicio. El barco Vasa en Suecia fue una de las grandes potencias en Europa, y al tratar de consolidar su poder durante el siglo XVII, invirtieron en construir uno de los barcos de guerra más grandes, si no el más grande, del mundo. Costó alrededor del 5% del BNP total del país para construirlo debido a que estaba sobrecargado de cañones, adornos dorados, pinturas, hermosas figuritas, etc., pero se hundió durante su viaje inaugural debido, en parte, a su gran tamaño. Este fue un gran golpe para la economía sueca en ese momento, y contribuyó a la caída del Imperio sueco. Mi favorito es el dinero que la Marina de los Estados Unidos gastó tratando de encontrar a Dorothy. El Mago de Oz fue un gran referente dentro de la comunidad gay, y los hombres gays solían referirse a sí mismos y a otros como amigos de Dorothy. La Marina pensaba que era una mujer real que podría dar información sobre un montón de personal militar. Además de eso, el dinero desperdiciado en entrenar a personas que dejaron ir por razones absurdas como su orientación probablemente costó millones. La carrera de armas nucleares durante la Guerra Fría. Hipotecamos 50 años de mala inversión en elementos que deseábamos nunca emplear. Esto, al final, está reduciendo a la humanidad a bueno y malo, correcto e incorrecto, fuerza y debilidad. Tal vez elegimos el camino correcto. Sin embargo, ahora está encerrado en todo el mundo en muchos países, y creciendo constantemente. La mala inversión terminará en una destrucción a gran escala de al menos partes del planeta. Ahora llevamos 80 años. Esta es una mala decisión, que no es reversible y solo puede costar mucho, y eventualmente terminar en desventura. La magnitud de esto es casi inconmensurable. Se estima que la Guerra Fría, admitiendo que fue más que solo armas nucleares, costó $10 billones, y eso fue solo hasta 1992. Ahora es un asunto de pasar el testigo. La Unión Soviética ya no existe. China se encuentra en una gran modernización, y Estados Unidos continúa gastando aproximadamente $44 millones el año pasado. ¿Dónde termina esto? El capitalismo moderno se trata de reducir costos y aumentar la eficiencia. Esto lógicamente termina con la posibilidad de que un pequeño grupo de individuos adquiera una potente herramienta bélica. Visualizar este tipo de horror es simplemente demasiado difícil, así que simplemente lo aparcamos y pretendemos que se resolverá otro día. Al final de la administración Clinton, trabajaba para una empresa dedicada a la seguridad nacional. Creo que la mayoría de los estadounidenses simplemente no recuerdan el final de la administración Clinton, y, si se les recuerda dirán, sí, pero la realidad es que Pakistán y la India escalaron hasta el punto en que activaron sus misiles balísticos intercontinentales, y representó un enorme riesgo existencial para el mundo. Estuvimos mucho más cerca de un mini Armagedón de lo que muchas personas podrían imaginar. Las simulaciones de guerra habían concluido durante décadas que un conflicto regional casi siempre escalaría. Hoy en día, la asimetría, cuando todos pueden adquirir un dron y cambiar $100, significa que la única limitación para eventualmente usar tales dispositivos será la imaginación, la desigualdad y la sensación de agravio. En un mundo increíblemente avanzado,
hemos logrado aferrarnos a un montón de misticismo, y eso, en última instancia, es peligroso. Dedicamos mucho esfuerzo a crear inteligencia artificial, aumentar la productividad, incrementar las ventas. No estamos comprometidos con las consecuencias del misticismo y la desigualdad. Triste como es, los más de $100 millones recaudados por Live Aid para la crisis alimentaria en Etiopía. Resumen. El verdadero problema en Etiopía era que el gobierno estaba luchando en un conflicto interno y priorizaba eso sobre alimentar a la gente. Live Aid recibió advertencias de esperar hasta que Etiopía tuviera una situación más estable antes de enviar el dinero. Ignoraron la advertencia y enviaron el dinero a un régimen que lo gastó todo en el conflicto, lo que solo empeoró la crisis alimentaria. ¿En la historia de la humanidad? No lo sé, pero tengo una anécdota más pequeña que presencié personalmente. Quisieron automatizar las grúas donde solía trabajar, y no quisieron escuchar a ninguno de los operadores de grúas. Malinterpretaron muy gravemente la velocidad a la que operábamos, y usaron como referencia a cada otra fábrica que tenía grúas automatizadas. Después de haber trabajado en innumerables otras fábricas desde entonces como contratista, pondría a esos operadores al nivel de cualquier otra fábrica en cualquier parte del mundo y apostaría una cantidad absurda de dinero en ello. El equipo contratado de hecho encontró mejoras en el estándar de la industria de grúas automatizadas en fábricas de acero. Alcanzaron una tasa pico de alrededor de 205 recogidas en 24 horas, pero nosotros estábamos rutinariamente a un ritmo de más de 750 en 24 horas, con algunos picos de más de 1100. 100 personas, advirtiendo en contra de la idea a un comité completo, no pudieron hacer entender que las mejores fábricas de acero del mundo no son las mejores porque tienen grúas automatizadas. Pueden tener grúas automatizadas porque se operan como las mejores fábricas de acero del mundo. Simplemente no estábamos siendo operados de manera adecuada. En fin, algo así como $80 millones y 3 años después, además del costo del tiempo de inactividad en la producción durante cada prueba, desestimaron el proyecto y las grúas están listas para ser automatizadas con el flip de un interruptor que no se ha activado en 5 años. Nueva Zelanda gastó alrededor de $25 millones neozelandeses en un referéndum sobre la bandera. Antes de que comenzara, el público estaba en contra, diciendo que nunca cambiaríamos la bandera. Sin embargo, el gobierno persistió de todos modos. 2 años después, el público votó por mantener nuestra bandera actual, así que lo hicimos un enorme desperdicio de tiempo y recursos para un resultado que deberían haber previsto desde el principio. Internet en Australia. A principios de los años 2000, un gobierno laborista saliente propuso un plan de Internet de banda ancha de fibra hasta el hogar a nivel nacional que costaría unos $30.000 millones, prometiendo velocidades de hasta 100 megabits siglo. El gobierno de coalición entrante prometió una red de banda ancha de fibra hasta el nodo que utilizaba el cableado de cobre ya instalado por algo menos de $950 millones. Y ahora, a causa de eso, el Internet en Australia apenas está comenzando a alcanzar velocidades de 1000 megabits ACE. Después de una revisión del plan de implementación que ha costado al gobierno australiano más de $70.000 millones. No es el más tonto, pero es un favorito personal mío. El ejército de Estados Unidos gastó cientos de millones en desarrollar el rifle XM29. Era básicamente un lanzagranadas con algunas funciones adicionales. Quisieron que reemplazara al M16 para que cada soldado llevara uno. En un giro de eventos sorprendentemente poco sorpresivo, eso es un auténtico desliz en tiempos de conflicto. Más de $300 millones después, y una sola búsqueda en Google podría haberlo prevenido. La red Internet NBN de Australia. Específicamente, la decisión de Tony Abbott de cambiar de un modelo de fibra hasta el hogar, FTTH, a un modelo de fibra hasta el nodo, FTTN, utilizando cable de cobre para la conexión final a la casa. La decisión, tomada para ahorrar dinero, terminó costando mucho más que el modelo FTTH originalmente proyectado. Se invirtieron $70.000 millones y el país tiene un Internet inferior al que tenía antes de que comenzara, a un precio más alto.
La creación del UCP se gastaron $5.000 millones investigando este patrón de camuflaje. No se necesita ser un genio para ver que el color azul verdoso antinatural fue una mala idea. Usar ese camuflaje te hace parecer simplemente una enorme mancha azul verdosa en medio de un desierto marrón. Fue un desperdicio tan grande de las vidas de las personas que existe prueba estadística de que el UCP contribuyó a situaciones trágicas para soldados en Irak y Afganistán. Los cañones ferroviarios alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Schaefer Gustav y Dora, costaron a los nazis 7 millones de Reichsmarks cada uno, lo que equivale a unos 60 a 70 millones de dólares cada uno en la actualidad. Se requerían alrededor de 1.400 hombres para montarlos cada vez y, además, contaban con un accesorio antiaéreo. Tomaba 3 días armarlos antes de que pudieran lanzar un proyectil. Gustav disparó alrededor de 42 proyectiles en combate y Dora no disparó ninguno, lo que equivale a aproximadamente 1.5 millones de euros por disparo. Ambos fueron destruidos por los propios alemanes para evitar que fueran a parar a manos de los aliados. En definitiva, una gran pérdida de dinero. Durante la Guerra Fría, la CIA gastó mucho dinero intentando desarrollar un sistema que les permitiera influir en la mente de un gato para espiar a sus enemigos utilizando a estos animales. Cuando lograron crear el primer prototipo, intentaron liberarlo y guiar su mente para que regresara a la base. Sin embargo, el gato terminó teniendo un accidente con un automóvil antes de que finalizara el día. El programa fue cerrado poco después. No estoy seguro si esto ya se compartió, pero la planta de energía nuclear Monju en Japón. El proyecto comenzó en los años 80 y poco después de su finalización en 1995, hubo una fuga de sodio que provocó un incidente. Se promocionó para ofrecer muchas eficiencias energéticas, pero nunca lograron hacerla funcionar realmente. Al final, está costando $3.2 mil millones desmantelarla, después de que se gastaron $8.5 mil millones en su construcción y reparaciones tras el incidente. Todo ese dinero gastado sin que se produjera energía alguna. Probablemente me referiría al proyecto de armas V de los nazis. Quédese conmigo aquí. El costo por cada V2 era de aproximadamente 100.000 por unidad y de más de 8.000 que se produjeron, solo alrededor de 500 realmente despegaron y alcanzaron su objetivo. Era una suma astronómica de dinero que, en esa etapa de la guerra, los nazis no podían permitirse. Si hubieran invertido ese dinero en el desarrollo de aeronaves con motores a reacción, podría haber cambiado el rumbo de la guerra aérea, con estos jets súper rápidos y de alta tecnología, atravesando las corrientes de bombarderos que llegaban a Alemania día y noche. El efecto colateral de esto probablemente habría sido una reducción e incluso posiblemente una detención completa de los bombardeos diurnos, dejando a la RAF intentando bombardear de noche, lo que hubiera reducido a la mitad la destrucción tanto de la población civil como de la infraestructura, incluyendo la industria. Los alemanes podrían haber producido más y haber ofrecido una resistencia más firme en el terreno. El vehículo espacial Energia Buran, desarrollado en los últimos días de la Unión Soviética, se pretendía que coincidiera estrechamente con las capacidades del transbordador espacial, aunque los soviéticos no estaban del todo seguros de por qué los estadounidenses necesitaban un enorme planeador espacial con alas, pero debía haber una buena razón. De lo contrario, no habrían hecho todo ese esfuerzo, ¿verdad? Resultó que no había necesidad militar para tal vehículo y era un lanzador costoso y poco eficiente. Solo voló en 2 ocasiones, y el costo de su desarrollo contribuyó al desmoronamiento de la Unión Soviética. El costo del metaverso de Meta cada año, el total superó los 100 miles de dólares millones en 2023. Año gasto de capital, 2018, 13.90 y 2 miles de dólares millones. 2019, 15.60 y 5 miles de dólares millones. 2020, 15.70 y 2 miles de dólares millones. 2021, 19.24 miles de dólares millones. 2022 32 mil millones. 2023 28.10 miles de dólares millones. No hubo ningún otro proyecto humano que tuviera una magnitud mayor que Reality Labs de Meta. Para referencia, hasta ahora ha costado 4 veces más que el proyecto Apollo, y apenas estamos iniciando.